transformadas, familias transformadas, iglesias transformadas, ciudades transformadas. La iglesia volverá a la fuente, que es la lluvia del Espíritu, el río del Espíritu, y la iglesia sedienta, llamándolo: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Debemos ser personas que muestren, que manifiesten en sus acciones de que lo amamos por encima de todas las cosas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento. Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. Amén. Primera de Reyes 20, verso 35 en adelante, lo va a tener también en la pantalla. Dice: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle y le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró a otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre sus ojos. Y cuando el rey pasaba, él le dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Este pasaje parece difícil de entender, se lo voy a tratar de explicar un poco. Un profeta le dice a otro siervo, le dice que lo golpee y que lo hiera. Imagínense dándole un palo, una espada, y le dice: bueno, lastimame. Por palabra de Dios, dice: Jehová te dice, lastimame. Y el otro dijo: yo no te lo voy a hacer. Si no me lastimas, te va a comer un león. Y él dijo: yo no te voy a pegar. Y se fue, y cuando se iba, salió un león y lo mató. Y viene otro y le dice: por palabra de Jehová, lastimame. Y el otro se arremangó, lo pediste y lo hirió, lo lastimó, le hizo heridas. Y sale el profeta y se va a un camino donde iba a pasar el rey de Israel. Y al verlo herido y lastimado, se detiene y allí le da el mensaje que tenía para darle de parte de Dios al rey. Esta historia tan rara que parece a simple vista tiene algunas enseñanzas muy hermosas que quiero compartirte esta noche. La primera es muy sencilla: si no haces lo que Dios te manda que hagas, te va a comer un león. No. Otro lo va a hacer. Otro va a hacer. Otro va a tomar tu lugar y va a hacer lo que tú tenías que hacer. La primera enseñanza es muy simple. El primer hombre, por palabra de Dios, recibe la orden que lo golpeara, que lo lastimara, pero no estuvo dispuesto a obedecer la palabra de Dios. No estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba. Y vino otro y lo hizo. Y eso es una enseñanza que todos nosotros, los que estamos acá arriba, los que están abajo, los que sirven en cualquier lugar y los que todavía no sirven, todos
todos tenemos que entender que si yo no quiero hacer lo que Dios me manda a hacer, ¿qué va a hacer Dios? Va a tomar a otro y va a ponerlo en mi lugar, y ese otro va a hacer lo que Dios quería que se haga. Y eso es una enseñanza que tenemos que entender. Ninguno somos imprescindibles en el reino de los cielos. Si no queremos hacer lo que Dios nos manda a hacer, Dios va a tomar a otro y va a hacer lo que Él quiere que haga. Pero la segunda enseñanza es muy profunda y tiene que ver con esta situación tan rara que el profeta se hace herir. Luego vemos el final de la historia. El profeta se hace herir para, con sus heridas, poder detener al rey en el camino, poder detener a ese rey que iba de camino, al cual él tenía que darle un mensaje. Él tenía que captar la atención del rey de Israel, el hombre más importante de la nación. Jamás se hubiera detenido en el camino al ver un hombre, jamás. Imagínense un presidente, no hablemos de los nuestros, pero un presidente importante, entrar a una ciudad y la gente aglomerada. ¿Quién no quisiera algo, al menos una foto o decirle algo? Pero el rey nunca se hubiera detenido ante un hombre cualquiera, pero por causa de las heridas, la sangre, la venda, todo lo que este profeta llevaba, logró llamar la atención de ese hombre, de ese rey, del hombre más importante de la nación. Y ahí comienza a tomar profundidad la palabra. Muchas veces hemos pensado en la iglesia, en el pueblo de Dios, que las cosas grandes se logran quizás por la elocuencia, se logran quizás por algunas habilidades que algunos tienen, o talento, o dones. Pero aquí vemos una realidad espiritual, que son las heridas, que son las vivencias, que son las marcas de la vida, a veces las cicatrices, a veces los dolores y las cosas terribles que nos han pasado, lo que le dan a nuestra vida ese peso que nos pueda llevar luego a lugares importantes en el reino. Dios no necesita la elocuencia de un hombre, la universidad, el título, la preparación mía para hacer algo, pero sí Dios puede usar las heridas que te causaron en la vida. Dios puede usar las experiencias, las buenas y las malas, para llevarte a lugares importantes y para hacer de ti alguien que sea escuchado en el reino. Aleluya, aleluya. Ahora sí lo iban a escuchar. Diga conmigo, por las heridas. Por las heridas. Por las heridas lo iban a escuchar. Es un principio del mundo espiritual. La vida, los golpes, las situaciones, las injusticias, las tragedias, las crisis, todo lo que te ha lastimado en la vida puede tener el peso para que tu vida logre cosas grandes, o para destruirte, o para llegar a lo más alto que ningún otro quizás llegaría, o para destruirte. Las mismas heridas pueden destruir a alguien o llevar a alguien delante del rey. Tú decides qué hacer con las heridas. Tú y yo decidimos qué hacer con las heridas. Hay gente que quiere cosas grandes, pero no está preparada para cosas grandes. Dios nos ha permitido vivir experiencias hermosas, ir a lugares donde había cantidad de gente. Recuerdo eventos que nos sorprendieron. Estuvimos en el norte, en San Luis, en Merlo, y nos llevaron una invitación, y cuando íbamos llegando era un estadio, y veíamos unas 10 cuadras antes de llegar al estadio los autos, los colectivos, y cuando pensamos, vamos de camino al evento, y era toda la gente que estaba en el evento. Cuando llegamos era un estadio de fútbol abierto,
y todas sus tribunas llenas de gente. Jamás había predicado ante tanta multitud de gente. Y los milagros que vimos. Luego vino más adelante, unos años más adelante, una familia a presentar el bebé aquí a la iglesia. Estábamos en la del Valle, porque se le había dado una palabra en ese evento de que Dios le iba a devolver la fertilidad, y estaba operada esa señora y no podía tener nunca más. Científicamente estaba comprobado que nunca iba a ser madre, y Dios soltó una palabra y vinieron a traer aquí. Yo por palabra de Dios le dije que iban a tener un varón y sería llamado Samuel, y vinieron aquí, presentaron a su hijo Samuel. Y esa noche prediqué. Dios me dio una palabra que iban a ser libres de los vicios, y por primera vez en mi vida prediqué con toda la plataforma llena de atados, de cigarrillos, de droga, hasta un arma llevaron. Cosas tremendas. Y fue hermoso. Pero yo también le prediqué 10 años a 5 personas. Fuimos preparados en el desierto, y hoy mucha gente no va a hacer subir nada en mi corazón, porque tuve que estar 10, 12 años predicándole a 5 personas, y a veces eran 2 y a veces no era nadie. Y fue terrible esperar eso, y fue llantos y llantos, y esperar que al próximo domingo alguien viniera y nadie venía, y seguir esperando. Pero yo podía haber tirado la toalla y decir: esto no es para mí, o seguir diciendo: Señor, esta situación un día te voy a dar la gloria, porque tú cambiaste mis realidades. La misma herida tú las puedes usar para tu destrucción o para que Dios haga cosas grandes contigo. Diga conmigo: yo decido. No el pastor decide, usted decide qué hacer con la herida. Amén. A todos nos pasaron cosas en la vida. A todos. Si los hiciéramos pasar uno por uno, no nos vamos más de las cosas terribles que nos han pasado. ¿A cuántos les pasaron cosas feas? Algunos piden manos prestadas para levantar. Dice: préstame la tuya, no la levantás. Porque les ha pasado la vida por encima. Algunos nos lastimaron, nos hirieron, y algunos lamentablemente usan eso para mal, para victimizarse. Yo no puedo, a mí me engañaron. No, yo no puedo, a mí me robaron. No, yo no puedo, yo me divorcié. No, yo no puedo, a mí de chico me pegaron mucho. No, yo no puedo, mi papá era borracho. No, yo no puedo, yo soy pobre, mi familia era pobre. No, yo no puedo, a mí me abandonó mi papá. A todos nos pasaron cosas. No, yo no puedo, a mí la iglesia me trataron mal, yo no puedo servir. No, a mí me engañó un hombre, alguien de la fe, me hizo mal. A todos nos pasaron cosas. A todos de alguna otra manera en la vida nos pasaron cosas horribles. A todos. Tú tienes que elegir qué hacer con esa herida. Si usarlas para victimizarte y nunca salir adelante, o decir: es cierto, me abandonaron, es cierto, me mintieron, es cierto, me engañaron, es cierto, me defraudaron, es cierto, me abandonó mi papá, me abandonó mi familia, nací en una casa pobre, pero yo me voy a levantar, y todo eso lo voy a revertir en el nombre de Jesús, en las manos de un Dios poderoso. Aleluya. Servimos a un Dios que usa hasta las heridas de la vida, del pasado. Aleluya. Hubo una guerra donde los estadounidenses entraron en Somalia, y los guerrilleros a un pelotón lo asediaron de tal manera que mataron a más de la mitad de los soldados, y la otra mitad estaba herida. Todos heridos, todos. Y el general le dice a uno de los soldados más abajo: soldado, vamos a morir todos, vaya a buscar ese camión y venga y nos vamos mientras recogemos los cadáveres. Y el soldado le dice: mi general, estoy herido. Y él levanta sus 2 brazos, y los 2 brazos baleados, y le dice: todos estamos heridos en esta guerra.
pero si no te levantas vamos a morir todos. Y salvando las diferencias en el reino, en la iglesia, aquí podemos hacer un seminario de heridas de la vida. Y acá podemos decir lo mismo: todos hemos sido heridos en esta guerra, en esta sociedad, en este mundo donde vivimos sin misericordia, sin compasión. Todos podemos levantar nuestras manos y se verán cuchillos y balas y sangre y heridas, pero hay que hacer algo, hay que levantarse y decir: yo no me quedo aquí, yo no voy a morir en el dolor, yo me levanto porque Dios tiene cosas grandes todavía para mi vida. Vamos, dale ese aplauso si lo crees. Dale ese aplauso. Aleluya. No te puedes rendir por las heridas que te han causado. Te tienes que levantar, te tienes que levantar. Y esas heridas que te lleven delante del Rey a lugares altos. Aleluya. Estuvimos en Paraguay este fin de semana y recordábamos hace unos viajes anteriores, cuando fuimos allí también. Siempre nos han tratado muy bien. Y nos pidió un hombre, un empresario, nos pidió hablar y nos pidió un consejo y una oración. Y el hombre es uno de los hombres más importantes del Paraguay y nos llevó a una de sus empresas. Cuando llegamos, algo impresionante, impresionante. Jamás habíamos visto algo tan grande, una empresa. Los lugares, las oficinas, la entrada, el hall de entrada era media iglesia terminada. Nos llevaba a una oficina donde había una mesa gigantesca, esas mesas de empresas que entran, no sé, 30, 40 personas y sus sillones. Y allí nos atendió este hombre y yo pensaba, ¿él sabrá que llamó a un hombre que vivió 15 años a media cuadra del basural de la ciudad? Pero yo podía haber usado mi pobreza para enojarme con mi papá, que prefirió a alguno de mis hermanos, con Dios, que me hizo nacer en una casa pastoral y vivir esa pobreza, con mi familia, que no nos ayudaron económicamente. O decir, yo le voy a creer a Dios, Él me va a levantar, algo va a hacer Dios. Y no lo hacía, el mes que viene algo va a ser Dios. Y no lo hacía, y el mes que viene algo va a ser Dios. Y pasaron 12 años hasta que Dios dijo, algo vamos a hacer. Porque hay alguien que está creyendo. Tú decides qué hacer con las heridas. O te quedas postrado, llorando, sangrando. O dices, yo le voy a creer a Dios, que puede cambiar todas mis realidades. Aleluya. Vamos, glorifica al Señor. ¿Qué vas a hacer con tus heridas? ¿Qué vas a hacer con tus heridas? ¿Te vas a entregar al llanto, al dolor y al abandono? Y la vida se te va a ir. ¿O le vas a decir, Señor, con heridas y todo, yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto? ¿Sabe? La gente grande en la Biblia, si pudiéramos ver su vida lleno de cicatrices, espiritualmente hablando, David, el rey, sus hermanos lo aborrecían. Su papá no quería saber nada de él, se lo olvidó, o sea, no lo tuvo en cuenta. El rey de la nación lo quería matar. ¿Sabe lo que es eso? El rey de la nación le tiraba lanzas para enclavarlo contra la pared. El rey de la nación. Más adelante su propio hijo le quiere quitar el trono y se lo quita, de hecho, por un tiempo. Más adelante se mueren 4 hijos de él. Heridas y heridas y heridas y heridas. Un hombre lleno de cicatrices, pero fue el dulce cantor de Israel. Sus heridas no lo dejaron postrado en el camino, por el contrario, lo llevaron a ser el gran rey, el rey de la etapa más gloriosa de Israel. Un hombre lleno de heridas, lleno de heridas, lleno de dolores, lleno de angustia, lleno de fracasos, lleno de golpes, de traiciones. El escritor de casi medio Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, fíjese sus heridas.
Segunda de Corintios 11:23 dice: son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Dice: yo más. En trabajos más abundantes. En azotes, ¿cuántos? Sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, ¿cuántas veces? Muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. ¿Tendría heridas este hombre? ¿Tendrían razones para haber tirado la toalla? Pero todo eso lo consagró a Dios y dijo: Señor, aquí estoy a pesar de mis heridas. Quiero que hagas algo con mi vida. Y fue el gran apóstol Pablo. Las heridas tú tienes que decidir qué hacer. Si la usas como excusa y te escondes detrás de ella para nunca salir adelante, o si las usas para revertir tu realidad. Si es cierto, me pasó todo esto, no lo niego, pero me levanto, yo voy a revertir esta realidad. Y vuelvo a repetirte: ¿qué vas a hacer con tus heridas? Verso 16 dice, lo va a tener también allí, sí: de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbias fueron 3: Abisaí, Joab y Asael. Quiero hablarles de Sarbia. No sé si habían escuchado alguna vez ese nombre en la Biblia. Ese nombre significa heridas. Mire cómo se llamaba la hermana Sarbia. La hermana heridas. ¿Cómo te llamas? Heridas. Heridas. Imagínense cómo habrá sido la historia, ¿no? Para que cargue ese nombre: heridas, lastimaduras, heridas. Pero fíjese lo que logró la hermana Sarbia. La hermana heridas tuvo 3 hijos. ¿Sabes cómo se llamaron sus hijos? El primero Joab, Abisaí y Asael. Les voy a hablar de los 3 hijos de la hermana herida. El primero, Joab. ¿Sabe quién fue Joab? El comandante general del rey David. Lideró todo el ejército de David en las grandes batallas y sacó a la nación a la época más gloriosa de victorias. ¿Quién es el general de esa nación? Un hombre que su mamá se llamaba Heridas. Heridas. Esa mujer no traspasó el dolor a la siguiente generación. Él dijo: sí, yo me llamo Heridas, a mí me fue mal, pero yo voy a dejar bendición en esta tierra. Voy a usar las heridas para levantar una generación poderosa en la tierra. Aleluya. Vamos, apláudale al Señor, dele gloria a Él. Aleluya. Uno de los generales más grandes de la historia de Israel era hijo de la hermana Heridas. El segundo, Abisaí. ¿Sabe quién fue este Abisaí? En un momento David ya estaba grande y salió a la batalla porque era un hombre de guerra, pero ya estaba medio viejito el rey, y se le complicó en la batalla. Y había un hermano de Goliat que tenía 6 dedos en cada pie y 6 dedos en las manos, 24 en total, dice la Biblia, y que lo tenía marcado: yo me vengo. Así que lo siguió mientras iba embraveciendo la batalla. Lo siguió, lo marcó hasta que quedó mano a mano con el rey. Y cuando estaba a punto de matar al rey de la lámpara de Israel, al rey David,
a que no sabe quién apareció en escena y peleó contra ese gigante y se convirtió en el número 2 en matar gigantes en la Biblia. Un hombre que era hijo de la herida, Abisaí, y libró la vida del rey David. ¿Quién eres tú, Abisaí? El hijo de la herida, el hijo de la que llevaba un nombre de maldición. ¡Aleluya! 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 Y el tercero, Asael. ¿Sabe quién fue Asael? Fue el corredor más rápido de Israel. Ahí no había WhatsApp, no había mail, no había teléfono. Así que las noticias, los mensajes, el mensaje iba en mano de personas. Y Asael fue, dice la Biblia, el hombre más ligero de Israel, más rápido. Vamos, hay que dar una buena noticia, Asael. Hay que llevar un mensaje para esta batalla. Asael fue el hombre más rápido de Israel. ¿Quién era Asael? El hijo de la herida. ¿Qué vas a hacer con tu herida? ¿Qué vas a hacer con tus lastimaduras? ¿Qué vas a hacer con las traiciones, los fracasos, las derrotas? ¿Te vas a esconder y victimizar y llorar toda la vida? ¿O vas a ser como la hermana Sarbia? Te levantas y dices: yo dejo en esta tierra una generación que marque la diferencia. Yo me levanto y yo dejo en esta tierra una generación que marque la diferencia. ¿Qué vas a hacer con tus heridas? A veces pensamos que las cosas duras que nos pasan en la vida pareciera que nos pasan a nosotros solos. Y vuelvo a traer la palabra de ese general: aquí todos estamos heridos, pero alguien tiene que hacer algo con la herida para llegar a donde tenemos que llegar. Y el ejemplo más grande de nuestra vida es el Señor, que vino a esta tierra a ser maltratado, golpeado, traicionado, abandonado, dejado solo, herido, azotado, castigado y llevado a una cruz. Pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus heridas y por su sangre en la cruz se desató lo que hoy es la iglesia en el mundo, que ama y sirve a Cristo. Mis hermanos, tú tienes que decidir qué hacer. ¿Qué vas a hacer con las heridas? Tú decides. O te levantas y dices: no importa, toda la gente que me hizo mal, que Dios se encargue. Yo te aseguro, Dios se va a encargar. Pero tú te vas a parar y vas a lograr llamar la atención del rey, y el rey se va a detener y Dios te va a usar. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para cosas grandes. Ponte en pie esta noche. Ponte en pie esta noche, porque se tiene que levantar una generación que diga: Señor, es cierto, estoy sangrando, estoy lastimada, estoy lastimado, pero me levanto, no me quedo, no me detengo. Aleluya. Acompáñanos en nuestras redes sociales: Facebook, Pastores Ortega; Instagram, Pastor Gustavo Ortega. Más 54 9 11 21 55 88 99. YouTube, Pastor Gustavo Ortega. Suscríbete hoy. Comenta y comparte. Suscríbete hoy. Comenta y comparte. Iglesia Avivamiento La Barriga.